Porque lo que se ve de puertas afuera es solo la mitad de la historia. De puertas adentro, con Manolo Jiménez. Buenas noches, abrimos de nuevo un miércoles más nuestras puertas para volver a cerrarlas en torno a una persona, un amigo, en este caso es amigo, una persona, como decimos, que está muy vinculada a Villacarrillo y de la que nos apetece conocer cosas que no se ven de puertas afuera. Como siempre empezamos con dos, tres palabras que se supone están muy parejas, van muy parejas a nuestro invitado, en este caso, como digo, de hoy. La primera de ellas, valores, convicciones profundas de los seres humanos que determinan nuestra manera de ser y orientan nuestra conducta a partir de evaluaciones y estimaciones que hacemos acerca de personas, objetos, situaciones y un largo etcétera. Y con ello definir así lo que es bueno o lo que es malo. Otra de las palabras que definen o podrían definir muy bien a nuestro protagonista, raíces, orígenes, su herencia familiar, cultural y geográfica que forman una identidad. Incluyen la familia, las tradiciones, las costumbres, los valores y las experiencias compartidas que moldean la personalidad y la visión del mundo de un individuo en concreto. Y pasión, podríamos unir una tercera palabra. Metemos todo esto en una batidora y nos sale el nombre de un hombre bueno, tranquilo en el fondo y en la forma, conversador nato y muy teatrero. Víctor Martínez, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Manolo. Víctor, la primera pregunta tiene que ser la que es, porque tú lo de Villacarrillo, luego hablaremos de dónde vienes, de dónde procedes, sabemos que hay mucha gente que viene de Madrid, pero vamos a profundizar en eso. Pero a ti lo de Villacarrillo te viene de pequeño y se te quedó marcado a fuego de adulto, ¿no? Pues sí, así es. A mí decir Villacarrillo pues no es algo nuevo, ni siquiera desde que me vine a vivir aquí, sino que Villacarrillo pues lo hemos llevado siempre. Culpa de esto, pues mi padre, que en paz descanse, que nos inculcó siempre pues de dónde venía él. Él tuvo que emigrar a Madrid muy pequeño, pero siempre que ha podido nos ha hablado de Villacarrillo, siempre que ha podido nos ha traído a Villacarrillo, siempre que él siempre nos ha inculcado todo, y es por eso el culpable de que yo creo que sienta ese amor por Villacarrillo, sí, como no solo por eso. Naces en Madrid, como acabas de decir, estás creo que hasta los 12 años, 12, 13 años. No, más, hasta los 29. Hasta los 29. Sí, en Madrid hasta los 29. Sí. Nacido, crecido, educado y vivido en Madrid hasta los 29. Hasta los 29. ¿Y por qué me viene a mí la cifra de los 13? No lo sé. No lo sé. Igual he confundido los datos. Sí, pues a esa época empiezo, a esa edad, mejor dicho, sí. 11, 12, empiezo con alguna de mis aficiones. Vale. Pues puede ser por ahí, sí, quizás por ahí. Pero bueno, que nace en Madrid, pero el pueblo, ¿no? Sí. Bueno, a pesar de venirme con 29, yo llevo viniendo a Villacarrillo por culpa de mi padre, como decía, de mis padres, no solo de mi padre. Porque mi madre, aunque no es de Villacarrillo, pero siempre ha sentido Villacarrillo como suyo, y prueba de ello es que hoy lo siente como suyo también. Claro que sí, además fuera de micrófono le decía a José Ángel precisamente que eres un defensor nato de Villacarrillo, no solo de Villacarrillo, sino de lo que es la provincia de Jaén y de Andalucía en general, ¿no? Bueno, pues sí, yo creo que la culpa viene de todo, el origen está clarísimo, es lo que he dicho, que es cuando tú conoces algo y no es que te fuercen a llevarlo, sino es que como al final lo acabas conociendo, lo acabas viendo y lo acabas viviendo, pues te das cuenta de muchas cosas. ¿Qué ocurre? Claro, viniendo tanto de aquí, pues te haces tu lugar de vida, tu lugar de descanso, de vacaciones, haces amistades que no tienes en tu día a día, y al final acabas viendo cosas que te hacen pensar que oye, ¿y por qué no merece más esta tierra? Claro que merece más. Yo creo que siempre he dicho que es una provincia, bueno, Villacarrillo es un amor especial, ¿no? Pero en la provincia, Villacarrillo, la provincia de Jaén, yo siempre he pensado que es una provincia muy rica en muchas cosas y que merece mucho más y que no se le trata como se debiera. Sí, de ese tono reivindicativo tú y yo vamos a hablar un poquito más tarde, de acuerdo, porque me ha llamado también mucho la atención no me ha llamado la atención tu amor por la tierra,
ni mucho menos, sino que la defiendas tanto y que defiendas tanto el maltrato sistemático que se ha tenido siempre con el pueblo y con la provincia de Jaén. Pero de eso vamos a hablar un poco más tarde, porque vamos a ir poquito a poco. A mí me gustaría saber o conocer, o que imagino que tendrás muchísimos recuerdos de esos primeros viajes que tú hacías con tu padre, tu familia, en el coche viniendo de Madrid, bajando, sería, ¿no? Sí, justo. De Madrid a Villacarrillo. ¿Cómo eran esos viajes? ¿Cómo era esa...? ¿Qué te contaba tu padre? Me acaba de venir un montón de todo, además. Pues los primeros que recuerdo, bueno, los recuerdo viajando en el SEAT 131 que tenían mis padres, ya ha llovido desde entonces, y pues recuerdo venir Semanas Santas, Navidad, Feria, Corpus Christi, y diferentes momentos en los que pues bueno, pues se vivía algo más. Aquí me refiero, era época vacacional por un lado, claro, y también de disfrute, de ver, pues por ejemplo, como el Corpus, la Semana Santa, tradiciones, costumbres, cómo se vivía aquí. Me acaba de venir, decía el flash, porque he alucinado. Yo me ha sentado siempre muy mal, me ha sentado siempre muy mal el coche, y viajar en el coche, pero no sé si era el coche, que los coches antiguamente no eran lo cómodos que son hoy en día, pero sobre todo, o no sé si era la manera de conducir de mi padre. También es verdad, las carreteras no eran como las de hoy en día, y recuerdo el mítico Despeñaperros antiguo, que yo no sé cómo, pero que siempre, o sea, creo que no había viaje que cruzaba Despeñaperros vomitando más grande. Bueno, eso era muy habitual en muchísima gente. Sí, pues eso era tremendo. De hecho, creo recordar de la multitud de viajes que veníamos para acá, que veníamos a Villacarrillo, que aquel que no había vomitado era como una fiesta, es decir, hoy, por fin, hoy ha pasado el día y no he vomitado. Esos viajes eran, bueno, lo que era, sobre todo cuando era en verano, había que madrugar un montón, porque el calor, claro, los coches sin aire acondicionado, el calor luego apretaba bastante. Yo ¿Cuánto recuerdo venía en el 131? 5, ¿no? Nosotros 5. hemos ido, yo tengo un hermano mayor, una hermana pequeña, y mi padre y mi madre. Entonces veníamos 5 cargados de maletas, todo, no te digo más si era para la feria, algo así, que estábamos los 15 días, casi desde finales de agosto hasta el 15-16 de septiembre, que incluso empezamos, porque el colegio empezaba el día 9, 10, 11 de septiembre, incluso perdíamos los primeros días por estar en la feria, que luego yo recuerdo ya discusiones de mis padres con el colegio, con profesores, es que sus hijos no pueden faltar al colegio. No, es que estábamos en las fiestas del pueblo, claro, pero ¿usted qué me está contando? ¿Cómo que está faltando por las fiestas del pueblo? Claro, yo creo que, me imagino a mi padre contando eso así, dice, si usted supiera lo que significa para mi padre Villacarrillo, eso lo daría por... Le daba permiso, claro. Pero vamos, desde el minuto 1, ¿no? Correcto. Qué bueno. Y claro, tú hablas de que venías, antes de quedarte ya aquí definitivamente, de instalarte, de formar hogar en Villacarrillo, de pequeño venías, pues, Semana Santa, feria, o sea, verano, tiempo de ocio y divertimento en un Villacarrillo que en esas épocas es maravilloso, en el sentido de que está todo, claro. Hay muchísima gente, muchísima luz, muchísimo color, muchísimas cosas que hacer, pero luego te enfrentas al día a día de un Villacarrillo fuera de fiestas y la cosa cambia bastante, ¿no? Sí, pero no, me refiero, antiguamente seguramente sería mucho más así. Hoy en día yo siempre le digo, me acuerdo cuando me vine a vivir aquí, que ya hace tiempo, ya hace 13 años, casi 14, que le decía... De ahí vienen los 13 años de mi... Ah, ves, que llevo 13 años viviendo aquí. Pues que le decía a los amigos, dice, por ejemplo, le decía, digo, yo a las 8 salgo del trabajo y a las 8:30 estoy en el pueblo de al lado cambiado y jugando al pádel, en Villanueva. Decían, tío, no te creo, eso es mentira, no me engañes. Digo que sí. Con esto quiero decir que hoy en día el pueblo no está como hace 30 años. El pueblo tiene mucho más ambiente, deportivamente, culturalmente, de todo, tiene más movimiento. A ver, nos queda mucho camino por recorrer, obviamente, pero no está como antiguamente, que a lo mejor, pues eso, que tenías ese movimiento que decías tú, tanto movimiento
en épocas como la feria, como Semana Santa, como el Corpus, que sí, o Navidad, que había más movimiento y luego se apagaba, digamos, ¿no? Pasada la feria parece que estaba el pueblo muy oscuro. Hoy en día también, pero no tanto. Es lo que pasa en todos los pueblos, y sigue pasando, en todos los pueblos de más o menos los habitantes que tiene Villacarrillo, pueblos pequeños, pueblos de una población mediana. En fin, una vez que pasan fiestas importantes, las patronales, la Semana Santa y tal, uno se queda así como un poco, hay que dotar de alternativas, aquí podríamos meternos en política y en todo lo que tú quieras, pero hay que dotar de incentivos a la gente para que salga a la calle y siga disfrutando de... Pues parece que la feria llega termina, y se acaba el mundo. Sí, es verdad que sí que es así, es decir, me refiero, sí que se apaga más, quizá ahora no se hace tan negro, es un poco más gris, ¿no? Cuando pasa la feria, pero bueno, sí que es verdad que queda camino por recorrer y sí que habría que intentar incentivar que, como yo le digo a la gente, digo, para uno que viene, 100 se van, digo, joder, tenemos que hacer algo, digo, esto no puede ser, tiene que ser un municipio que dé oportunidades y que la gente encuentre aquí su lugar de vida, de trabajo y de bienestar. Claro. No puede ser que la gente tenga que buscar su vida fuera. Hoy, además en pleno siglo XXI, que para la gente que se dedique mucho a sector servicios o con el teletrabajo, puedes teletrabajar desde cualquier sitio. Yo mismo muchas veces, cuando tengo alguna reunión presencial fuera, aprovecho y teletrabajo. Yo me llevo mi oficina andante y teletrabajo, pero puedo desarrollar el trabajo donde quiera. Es verdad que la oficina está aquí, el trabajo está aquí, pero si pudiera, pues ¿por qué no lo hace la gente también? ¿Por qué no, si le pueden dar esa facilidad y que, ya no hablo de repoblación, pero no que ese flujo, que no sangre más el pueblo? Claro, porque como llevas tú el tema de lo acabas de decir, pero insistiendo un poco más o profundizando un poco más en ese ámbito preocupante, por cierto, aquí en Villacarrillo, igual que en muchos pueblos de alrededor, esa despoblación que estamos sufriendo, esa falta de oportunidades, ese emigrar de la gente, que parece que estamos en los años 50, bueno, no a esos niveles, pero en los años 50, 60, cuando todo el mundo se iba de aquí a buscarse el pan a otro sitio. Tu padre. Sí, claro, justo. Lo que yo vivo, y más también por mi trabajo, en nuestra asesoría fiscal, pues claro, vemos que muchos negocios cierran, que no tienen oportunidad, que mucha gente no se anima a emprender aquí. Aquí no hablo solo de Villacarrillo, hablo por la zona, en la provincia. Es decir, que muchos pueblos vecinos están en la misma situación que nosotros. Y sí que lo veo que en cuanto alguien quiere hacer algo, desarrollarse, trabajar, se va fuera, busca grandes ciudades, ya no solo capitales, pero ciudades, busca que tengan más medios, y yo creo que faltaría un poco de apoyo, de inversión para el emprendimiento, porque ya no hablo del que quiere trabajar en cualquier sitio, o el que quiere trabajar, siempre te pueden contratar en cualquier sitio, pero para que te puedan contratar se necesita ese emprendimiento y se necesita que la empresa esté montada, por lo tanto ese negocio esté montado, ese negocio pueda contratar. ¿Cómo se puede emprender? Pues desde luego no queda otra que desde las administraciones, por supuesto, ayudas, pero no hablo económicas, no solo económicas, sino facilidades, muchas facilidades. Muchas veces hay gente que solo demanda terreno, solares, espacio, oficinas. Muchas veces es un pequeño impulso que no sé, yo por desconocimiento de las instituciones, no sé si está en manos o no de administraciones locales como la del ayuntamiento, pero a lo mejor sí en la Diputación, en la Junta de Andalucía, canalizado a través del ayuntamiento, a lo mejor sí se podía hacer y parar esa sangría. Sí, la verdad es que es bastante preocupante, porque aquí estamos en torno a los 10.300 o casi no llega, y cuando se baja de los 10.000 ya sabes que cambian las características de... Ya eres un pueblo, una entidad menor, ¿no? Claro. Recuerdo hace tiempo, cuando yo vivía en Madrid, decían, y oye, ¿y el pueblo de que nos hablas? Porque claro, yo he hablado tanto de Villacarrillo fuera, lo he defendido tanto fuera y dentro, pero que decían, pues digo, es un municipio de 11.000 habitantes, siempre decía 11.000. Sí, yo también, y hoy en día, hasta hace muy poco, y ahora 10.000 y poco, y estamos contando también con los anejos, 11.000. ¿Sí? Sí. Pero, una mentira piadosa, pero bueno, sí, ¿no? Pues hoy yo creo que estaremos en 10.300 contando con las pedanías. Contando con las pedanías. Con todos los núcleos de población, sí. Es mucho descenso en muy poco tiempo. Es ese problema, eso habría que hacérselo mirar, Me refiero a un llamamiento desde aquí, se lo hace se mirar? puede, claro.
hablas de las administraciones. Tú, por ejemplo, en ese sentido, ¿cómo ves a la administración local? O sea, no solo la de Villacarrillo, porque sé que tienes conocimiento de otras poblaciones, de otros vecinos, pueblos vecinos. ¿Cómo ves ves que se pueda trabajar en ese sentido? ¿Ves que hay ganas, que hay posibilidades? Aquí, no sé si por suerte o por desgracia, dependemos, o hemos dependido hasta ahora, bueno, y dependemos, de pues de un sector principal en la economía, que es el sector primario, y es en este caso la explotación agraria de olivar. Eso digo por suerte o por desgracia porque, oye, pues en años que hay abundantes cosechas, es todo muy bueno, genera muchos flujos de economía, que como siempre digo yo, y aquí hago un llamamiento a todo el que se dedica a ello, es importante que la economía circule, porque el dinero parado, eso es como no tener nada, no aglomerar y tener y amasar, eso no hace nada. Sin embargo, cuando la economía circula, es decir, si yo cojo y ahora he tenido buena cosecha y pago a aquel podrá pagar al otro y el otro a este de más allá, cuando la economía circula se genera dinero. Es el llamado un proceso económico, la creación de dinero. Eso es fundamental para una economía y que no muera. Sin embargo, si la economía está estancada en cuanto a flujos monetarios, esa es la muerte de una economía. Desde aquí yo veo que, yo sí que veo que por supuesto se intentan hacer esfuerzos, todo esfuerzo es bien recibido y se intentan hacer esfuerzos porque la gente no emigre, no se vaya de aquí, sobre todo los jóvenes son los que o acaban una carrera y enseguida dicen, bueno, ¿y qué hago yo ahora? Yo, después de la universidad, ¿qué hago? No hay opciones, y yo creo que les falta un empuje. Es verdad que creo que también nos falta, me incluyo, nos falta un conocimiento del emprendimiento. Hay mucha gente por miedo o por desconocimiento, muchas veces por desconocimiento, que no emprende. Y el emprendimiento es bueno, tú si tienes una idea, desarróllala. Eso es lo que voy, ese llamamiento es al que hago, a las administraciones, a que, joder, si alguien puede o tiene una idea y lo que le faltan son medios, recursos o incluso asesoramiento, muchas veces son conocimientos, darles ayuda, que a lo mejor puede despuntar y, ¿por qué no? Podemos ser tierra del aceite de oliva, que muy orgullosos estamos, somos la capital mundial del aceite de oliva y con mucha honra y mucho orgullo, pero podemos ser de muchas más cosas, ¿por qué no? Claro, pero fíjate lo que tú dices, hay cosas que pueden costar, que no están en manos de una administración local, que sí se pueden mediarse a través de pues, una diputación provincial y demás, pero hay otras cosas como que no cuestan tanto, como el asesoramiento, y que ahí se podría incidir un poquito más porque el desconocimiento es una base fundamental de esto que estás contando, ¿no? De lo que está pasando. Entonces, ¿crees que en ese sentido sí que está las administraciones locales sí que están un poco más pendientes, algo que no les cuesta tanto y que podría facilitarle mucho las cosas a mucha gente joven y no tan joven? Pienso que deberían intentar, sí que lo tienen, porque sí que hay medios que asesoran o te ponen en conocimiento o te ponen en contacto, mejor dicho, con gente que te puede asesorar, pero te asesora en cuanto a ayudas, subvenciones. Muchas veces la subvención económica es fundamental, por supuesto, una subvención a la explotación, una subvención a una idea es fenomenal y por supuesto a cualquier emprendedor, y más si es joven y empieza, ¿por qué no? Viene de maravilla, pero se podría, no sé de qué manera, equiparar o asociar también a un asesoramiento de ideas, de conocimiento, pero empieza por la educación, Muchas veces en la educación no tenemos una asignatura que nos hablan de economía, nos hablan por ejemplo en el instituto, o incluso en la misma carrera, muchas carreras no te hablan nada de emprender, los primeros pasos que son para, yo qué sé, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Bueno, he acabado la carrera y tengo esta idea, ¿dónde voy? Eso es. Entonces, a lo mejor sí ponerle en contacto con que hubiera alguna oficina de atención o de información al emprendedor, por ejemplo, sí que lo hay, pero creo, hasta donde yo, que me corrijan si me equivoco, creo que solo hay en el tema de ayudas, no de emprender.
Sí, eso sería yo creo que es una asignatura pendiente, pero también, como en casi todo, es un problema de educación, como en casi todos los ámbitos, no hablo solo del emprendimiento, del empleo, en todos los ámbitos. De hecho, aquí hemos hablado de muchas cuestiones con mucha gente, desde la Asociación Española contra el Cáncer, desde Lazos en Colores, Lazos en Colores también, desde Juguetea, asociaciones que reivindican para lo suyo, reivindican la falta de educación o más educación desde pequeños o desde jóvenes, en este caso en el tema del emprendimiento, para poder llegar a ser una sociedad, una persona, la gente que sabe es mucho más libre, mucho más autónoma y no es fácil de aborregar, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente es una cuestión de educación, pero dime tú a mí, que es a lo que yo voy, cómo en una sociedad, hablo del ámbito provincial casi, que está acostumbrada al dinero estancado desde tiempos inmemoriales, ¿cómo por mucho que lo eduques, porque yo creo que lo llevamos educando mucho tiempo, cómo sacas de ahí ese tractor del barro? Es la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que si la consiguiera resolver tendrías que darme un premio. Sí, ¿no? Sí. Ciudad de Villacarrillo. Es como, bueno, no hablaba un premio por haber dado con la clave, con la clave. Complicado. Cuando las cosas parten de la educación y demás es complicado, pero sí, a ver, las cosas se consiguen, evidentemente, no en un día ni en dos, pero poco a poco. Es verdad que, al hilo de lo que decías, sí que veo que, fíjate que con más las generaciones, o por lo menos es lo que yo veo, lo que estoy viendo es generaciones que están viniendo ahora, que heredan, por así decirlo, el propio negocio agrícola de los padres, de los abuelos, con más preparación, con más medios, en la forma de pensar, han ido al revés, han ido para atrás. ¿Tú crees? Sí, no creo, estoy convencido. Y eso sí me duele, ¿eh? Eso sí me duele, porque joder, que estamos en pleno siglo XXI, era de la globalización, en la era en la del que... conocimiento, todo, de la apertura, claro. de... Si es que tenemos de mente, todo, y que vayamos hacia atrás al revés, tenemos que pensar hacia adelante siempre y pensar en el futuro, pensar en mejorar, en no ir nunca hacia atrás, al revés, para atrás simplemente para coger impulso, solo, y para atrás mirar solo para aprender de los errores y no cometerlos en el futuro. Y fíjate todo lo que se ha avanzado, que muy curioso que digas esto, porque fíjate todo lo que se ha avanzado a nivel tecnológico en nuestro sector primario, que es el fundamental, que es el aceite de oliva y el olivar, la oliva y demás. Todo lo que se ha avanzado en ese aspecto, y qué poco se avanza de mente emprendedora. Sí. A ver, aunque sí se está haciendo también. Yo he notado muchos cambios, cómo se trabaja la comercialización del aceite de oliva, en fin. Pero claro, si lo circunscribimos todo a eso... ¿no? Sí, efectivamente, sí hay avances. Yo no quería decir, lo que quería decir era que la mentalidad, estoy viendo que muchos como que tienen ganas de que le den ya el trabajo hecho, ya que no les den calentamientos de cabeza y venga, y ya está, dámelo hecho, que no me tenga que preocupar yo. Y las cosas hay que trabajárnoslas y tenemos que preocuparnos. Por supuesto, vas a recibir todo el asesoramiento que necesites y vas a recibir toda la ayuda que quieras, pero hay que trabajarlo, no vale que te lo den todo hecho. Y sí que se están haciendo avances, por supuesto, hay muchos avances tecnológicos, económicos y de valor añadido. Hablabas de, por ejemplo, el propio envasado del aceite. Antiguamente lo que querían era toma el aceite, dame el dinero y se acabó, ¿no? Y ahora, antes estaban llevando ese valor añadido, que era presentar un buen envase, un buen embotellamiento, ¿no? La botella bonita, una imagen, y tal. vender Claro, una marca. Una marca, eso vende mucho, pues ¿no? Fíjate, claro, pero fíjate que eso parece que hace ya 50 años que pasa, pero sin embargo lo de comercializar de la manera que se está o sea, la visión que algunos han tenido de esa manera de venderse es de hace ¿qué? 10, 15 sí, no mucho más, o no mucho más, ¿no? Que es muy muy cercano en el tiempo. Sí. Me van a echar la bronca porque me paso de tiempo, pero nos vamos a ir a publicidad, pero antes en ese papel tan reivindicativo que tú tienes, que me parece maravilloso,
Tú te tiene que enervar cuando alguien dice, ¿a Jaén? ¿Y qué hay en Jaén? Si en Jaén no hay nada. Jaén me refiero a toda la provincia. ¿No te quema eso por dentro? Porque yo eso lo he oído así de veces. Bueno, sí, claro. Primero te duele. Lo que pasa es que luego lo rebates. Villacarrillo, claro. ¿qué hay en Villacarrillo? Bueno, yo, hombre, si me Si ahí no hay pinchan nada. ahí, si me pinchan salto, claro. Claro. Pero sí, claro que le rebato. Primero me duele, lo primero, y lo segundo rebato y debato. Y digo, oye, que si quieres, cuando quieras, yo te digo lo que hay. O si quieres, te invito a conocerlo, que no hay mejor cosa de conocerlo de primera mano. Conocimiento, Sí. qué Pero malvado vamos, es. Pues no sé qué te podría decir. Jaén de Jaén te podría hablar de una provincia muy rica, no solo en el aceite de oliva, es una provincia que Patrimonialmente. con la única de España con 2 ciudades patrimonio de la humanidad, por ejemplo. Somos una provincia que, según los académicos de la RAE, habla muy bien. No digo pronunciar, estoy hablando de hablar, utilizar el uso de la gramática. Una de las provincias que mejor habla. Dice gente, no, si no pronuncia, y digo, no estamos hablando de pronunciar, porque oye, cada uno puede tener su acento. Yo hablo con ese, vivo aquí porque soy de Madrid, o nacido en Madrid, pero da igual pronunciar, hablo del uso gramatical. Mucha gente dice, en Jaén hablan especialmente bien, hablo de la provincia. Somos, yo qué sé, te podría Hombre, decir si lo tantas comparamos cosas que tenemos. con unos gaditanos de Sí, peso, claro. unos malagueños, unos sevillanos, evidentemente nosotros estamos más castellanizados Sí. en ese sentido. Sí, nos dicen que somos más manchegos casi que Manchegos, claro. castellano-manchegos que andaluces, pero no, eso ya lo decía Carmen Linares, ¿no? Sí. Yo le diría a esa gente que vinieran a decir a qué región pertenecen, Claro. ¿no? Como decía, pues eso, Jaén tiene una extensión de paraje natural la más grande de Europa, la más extensa de Europa, o la segunda más extensa de Europa, en fin, Fíjate, todavía sacaríamos tantos datos de muchísimos, Jaén no tenemos que enumerar las cualidades y las cantidades de cosas buenas y bonitas que tiene la provincia de Jaén, pero sí que es muy curioso que bueno, desconocimiento es lo que es, y la poca preocupación lo poco preocuparse de la gente a la hora de eso, de decir, bueno, y Jaén, pues no sé. Nosotros salimos en las noticias casi siempre por cosas malas. Sí, es verdad que por lo general salimos por lo malo. Por cosas malas, Sí, regulares, sí. o muy feas, ¿no? Pero así por cosas buenas, no. Y yo creo que eso es una reivindicación que hacemos desde aquí. Por ejemplo, podríamos hacer como atractivo turístico para Villacarrillo en concreto, porque Villacarrillo es una ciudad de teatro. Así que nos vamos a publicidad y volvemos a hablar con Víctor de teatro y de muchas cosas más. De puertas adentro, con Manolo Jiménez. Volvemos de la publicidad, seguimos con nuestro queridísimo amigo Víctor y nos hemos ido a la publicidad hablando de un atractivo más que podría ser en la ciudad de Villacarrillo, podría ser esa afición tan grande que hay al teatro y de la que tú has bebido como aficionado, como ya casi profesional. Hombre, yo te he visto, mira, yo te descubrí como artista antes que como persona. O sea, yo te vi en una, no sé en qué obra de teatro fue, bueno, sería de carátula. Aquí no paga nadie. Aquí no paga nadie, carátula, efectivamente. Y como digo, tu afición al teatro es más que conocida, pero que no te viene de que viste a carátula un día y te enamoraste que también de la escena, sino que viene de lejos, también viene de pequeño, ¿no? Sí. El teatro, el primer recuerdo que tengo de teatro es con 6 años, donde yo no sé, claro, con 6 años no piensas en nada, ¿no? Ahí en el colegio tenéis que representar este papel, me suben vestido de árbol al escenario, allí estate quieto y ya, venga, pues ya os podéis bajar. Ese fue mi primer contacto con el teatro. Sí. Fíjate que casi todo el mundo empieza de árbol, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo con Juan Luis, tu querido amigo Juan Luis, mi amigo mío también, de Revolú, también o era árbol o era un buzón de correo, algo estático. Pues muy pequeñico también, entonces, qué curioso, que todos empezáis de la misma manera. ¿Cuál fue tu primer papel? De árbol 3, ¿no? Claro. Árbol 3, árbol 4. Pues es mis inicios con el teatro. Luego es verdad que desarrollé alguna obra más, todas estas en el colegio. Yo estudié en los jesuitas y los jesuitas hacían entre las cosas que intentaban inculcarte,
pues era aficiones, era actividades extraescolares, era, en fin, que estuvieras activo, que fueras activo en muchas cosas y entonces en una de ellas pues nos intentaban pues que tocáramos un instrumento musical o que hiciéramos algún arte escénica, arte dramático. Y la siguiente obra que recuerdo fue una que era El descubrimiento de América, que yo hacía entonces de musulmán, yo hacía de moro, por así decirlo, que luchábamos contra los cristianos y entonces llegaba un momento en el que nos rendíamos con espadas de madera y les entregábamos las espadas a los vencedores, que eran los cristianos. Una obra en un papel corto mío, pero bueno, pues ahí estaba y ya está. Y fui desarrollando más, alguna cosa más. Con 11 años me empiezo en una escuela de arte dramático totalmente aficionada como actividad extraescolar en el colegio, en los jesuitas. Y ahí nos dan ciertas nociones de puesta en escena, de movimiento, dramatización, pantomima, giros, un poco muchos diferentes pequeños conceptos, porque hablo que teníamos 11 años, pero diferentes conceptos para que en el escenario puedas moverte tranquilamente, empieces a poder interpretar y desarrollar ciertos papeles. Y eso, unos años antes, con 7, 8 años, que yo había visto algún sketch de carátula en algunas de las bodas de componentes de carátula, que son parientes lejanos míos o algunos parientes cercanos, a la que mis padres estaban como familiares, estaban invitados y pues nosotros también veníamos, una vez más que veníamos a Villacarrillo. Y veíamos sketch, claro, nos veías tan cómicos, tan graciosos que decías, joder, qué guay, yo gente que bien, claro, que bien interpreta. Pero sin duda donde me enganchó carátula, que fue donde la primera vez que vi a carátula como tal, en una obra larga, fue Prohibido seducir a los casados. Si no me equivoco, debía ser el año 89, 90, creo que 89, donde esa obra me cautivó. Verla en el Coliseo entonces antiguo, que ese Coliseo que era para mí, claro, un niño pequeño, que lo ve, ese Coliseo, ese teatro, con ese pedazo de elenco, con esa pedazo de interpretación, decía, joder, yo quiero ser uno de estos, sí. Digo, algún día yo interpretaré un papel como ellos, de bien y tal. Total, que mira quién me iba a decir que el destino me deparaba, pues ser algún día actuar con carátula. Bueno, pero yo creo que no era cuestión de destino, sino que ya la cosa estaba más que clara. Sí. O sea, si tú cuando te vienes a Villacarrillo a vivir definitivamente, Yo en 2000, a crear hogar. 2012. 2012. Tú ya venías con el teatro en las venas. Bueno, claro. Entonces, sí. yo que imagino, me estoy metiendo en tu cabeza, fíjate que el atrevimiento, pero tú ya tendrías que tener claro que, oye, pues ¿qué voy a hacer en Villacarrillo? Aparte de lo que yo ya tengo en mi cabeza, de pues, buscarme la vida de esta manera, de la otra y tal. Entonces, buscarte una afición y qué mejor que el teatro y entrar directamente en Carátula, que es el grupo decano de pues mira, Villacarrillo. Villacarrillo me deparaba muchas cosas buenas, pero una de las buenas que me deparaba era rescatar el teatro que tenía parado, llevaba con él parado 6-7 años. Y fue guay, porque Villacarrillo, un sitio donde hay tanta afición a hacer teatro, no ir a ver el teatro, no solo ir a ver el teatro, sino hacer teatro. Prueba de ello es la cantidad de grupos aficionados locales que tenemos aquí. Pues una de las cosas buenas era eso, decir, oye, es que puedo hasta elegir, ¿no? En donde, claro, yo conocía carátula, me acuerdo que me recomendaron, pues entonces yo no sé si estaba empezando, entonces creo que en 2012 fue ya cuando estaba, empezó, sí, pero yo me dijeron, dice carátula, también conocemos a Embeleco, a Vicente Nieto y tal, y me acuerdo que estuve decidiendo entre ambos, digo, vamos, Vicente Nieto es espectacular y a las pruebas me remito, pero claro, a carátula que ya lo conocía, pues fue claro, cuando... tenía el enamoramiento de la boda. Claro. Eso es que tan famoso suyo. Sí, y de hecho prueba de ello es que la primera cosa que hago con carátula nada más venir es un sketch para una gala de la Cruz Roja, que era un sketch de una sesión de espiritismo con una medium allí. Sí, que lo hacía entonces María de la Hoz, el director era Joaquín de la Hoz. Me acuerdo perfectamente de esa gala y de ese sketch.
Y de la algarabía, que también creo que estaban por Claro, ahí. claro, sí, pues ese sketch, vamos, fue fenomenal, fue la primera vez, claro. Lo que pasa es que me supo bueno, ha sido algo pequeño, yo me encantaría hacer un montaje largo y tal, y años más tarde llegaría con Aquí no paga nadie, que es donde me dices que entonces ya me pones un poco más cara como sí, ahí artista, yo te descubro como artista. Joder, qué honor que me Pero, llames sí, artista. claro, pero ¿sabes qué pasa? Que a mí, no solo a mí, sino a mucha gente, nos chocó el hecho de la adicción. Claro. De una persona que, claro, nosotros, sin desmerecer absolutamente a nadie, el trabajo, porque las trayectorias están ahí y están para verlas y valorarlas, y todos sabemos lo que han hecho Carátula, estamos de los nervios, les prometemos mejorar, nuestro amigo Luis Peralta, Claro. Luis Peralta, que es como no voy a decir abuelo por si se molesta, pero es el padre de toda la criatura teatral. Y hablar del fundador de Carátula. Claro, por eso, que eso te digo, Claro. que el fundador de Carátula y un poco el padre de todo lo que vino después, o que tenemos, de lo que estamos disfrutando Sí, hoy en día, correcto. ¿no? Entonces, claro, tú llegas con esa manera de decir las cosas, con esa dicción. Nosotros estábamos acostumbrados hablamos como hablamos, aunque tú Sí. dices que somos una provincia que hablamos estupendamente, pero como que, pues este hombre es un profesional. Es un profesional de la adicción, escena, será, porque... Bueno, no, también de la escena, ¿no? Entonces nos sorprendió mucho. Joder, Sí. pues bueno, me alegro, A mí me alegro en concreto, sí. y a mucha gente que me consta que también. Me alegro que le gustara a la gente. Mira, yo para hacer algo yo intento ponerle corazón, ganas e intento hacerlo bien. Luego que le guste al público o no, pues ya estoy abierto a la crítica, por supuesto. Pero bueno, yo intento hacerlo bien. Entonces, para subir y no sé, hacer algo tan no me veo. Entonces la adicción, pues bueno, pues me viene de cuna, claro, habiendo mamado esto de que fíjate que, bueno, mi madre sí habla con eses, mi padre sí hablaba con eses, porque ya se contagió un poco del acento de Madrid, a lo mejor no tan pronunciadas como yo, o como mis hermanos, pero sí. Y sí que, pues bueno, sí que es verdad, claro, me puedo imaginar, me pongo en el papel del espectador y le llamaría la atención. Lo primero, como diría el público de aquí, no diría, ¿y ese quién es? ¿No? Lo primero que viene, este quién es, que ya estoy escuchando algo extraño, no habla como nosotros. Sí. Pero sí. En ese sentido han evolucionado mucho los grupos de teatro locales también, ¿eh? En el tema de yo que llevo 17, 18 años alrededor de vosotros, sí que he notado mucho avance en ese sentido, en el sentido de que cada vez se esfuerzan más en decirlo todo lo más claro posible y de una manera lo más clarinete. Entonces yo quise ver una evolución muy grande en todos los aspectos, ¿no? Pero en este también muy importante. Sí, la hay, y me consta que hay en muchos sitios, por ejemplo, como la penúltima en Revolú, sí que intentaban forzar y se trabajó mucho para que todos pronunciáramos todo. Claro, que yo no soy partidario de forzar la S. Porque nosotros aquí trabajamos en la radio, yo trabajé en la radio, y bueno, están mis compañeros José Ángel o Pepe, siempre hemos forzado el correcto castellano, con todas tus S y todas tus historias. Pero cuando se fuerza demasiado, se nota también mucho, ¿no? Entonces, pues yo creo que si tú hablas bien y hablas de una manera, con tu acento, el que tienes nada más, de una manera bien, correcta, clara y concisa, por supuesto, no hay ningún problema. Por supuesto, o sea que se puede pronunciar con el acento de aquí y ser un artista de la interpretación. Chema del Barco reivindica mucho eso en lo has visto en montones de obras de teatro, hablando villacarrillense, no profundo, pero el de la superficie un poco más. No, pero sí, es decir, que tenemos, vamos, que no hace falta, no es estrictamente necesario, a menos que el guión lo exija, pero efectivamente no hay por qué. Lo que pasa es que lo que no voy a hacer yo va a ser hablar sin ese, claro, no, a mí sí, ahí sí que me quedaría mal. Claro, efectivamente. Igual que te voy a decir, queda mal que fuerces a hablar con eses y luego se te cuelguen algunas, entonces ahí es donde el espectador dice, ¿qué ha pasado aquí? Sí, es decir, si las vas a decir, dilas todas, y si no las vas a decir, no las digas. Pero Fernandas. Pero no, a media, queda irregular. Hacéis familia, porque no solo estás en Carátula, compagina Carátula con Revolú Teatro, que también es otro de los amores de tu vida, porque
porque hay que ver cómo revolucionaron ellos en su momento cuando empezaron y siguen en la escena local también, ¿no? Fue como un golpe ahí en la mesa. Fíjate, igual que te hablaba de Carátula y de Embeleco, cuando estaba decidiéndome por dónde empezar, que era lo que conocía, ¿no? De oídas, Carátula de haberlos visto, Embeleco de oídas, pero pues yo, Revolú, por ejemplo, claro, cuando estaba empezando no los conocía. Revolú, todo esto es porque su director, Juan Luis, pues me engaña, cariñosamente, me engaña para hacer una colaboración. Me dice, oye, ¿por qué no? Tengo un personaje que me falta, a ver si no te importa, hablo con Joaquín de la O, director de Carátula, a ver si por favor te puedes venir y puedes hablar, puedes trabajar con nosotros. Total, que yo hice una colaboración. Esto le sirvió para meterme de lleno en la siguiente obra, dar 3 saltos hacia arriba y me pone de protagonista. Digo, Juan Luis, pero esto era una colaboración, no era... Y ya no sé por dónde iba. Sí, bueno, que creáis familia, que son 2 amores, sí. Tanto Carátula, luego Revolú, que llega... Efectivamente. Es lo que me estabas explicando, sí. que cómo llegas a Revolú y llegas engañado. Revolú, yo creo, Juan Luis me conoce entonces en una gran obra de teatro que se montó en Villacarrillo, que era Villacarrillo Resurge. Ah, sí, vamos a hablar de eso ahora. Sí. El director fue Joaquín de la Hoz, y ahí conozco a Juan Luis, y Juan Luis me conoce a mí. Y entonces yo creo que por ahí Juan Luis también, muy asiduo y buen aficionado, que va a ver muchas obras de teatro siempre que puede, me ve, yo creo, creo que fue en Cuñada viene de Cuña, me vio con Carátula y ahí yo creo que ahí apuntó mi nombre. Ya dice, a este que le conozco de Villacarrillo Resurge y tal, y debe ser que ahí le gustó. Y luego me lo confesó, que me había visto en varias cosas y dice, tiene que venirse, claro, como sea. Y Revolú es desde hace 4 o 5 años, no mucho más, y fue la verdad es que sorprendente que dije, pues ¿por qué no? Digo, ¿por qué no va a ser bueno trabajar o compaginar varios grupos siempre y cuando el tiempo lo permita, claro, y demás? Mi grupo de toda exclusividad. Claro, bueno, es verdad. Nadie, ojalá lo hubiera, ¿no? Eso significa que sería profesional. Claro. Ojalá, pero me falta, bueno, para ser profesional. No, pero me refiero que Carátula no se va a enfadar, de hecho no porque esté en Revolú, viceversa, porque aquí muchos actores y actrices aficionados colaboran unos con otros, con una compañía, con otra. Es verdad que es así, y yo lo veo muy bueno, lo veo, la verdad es que luego con el tiempo lo he visto que es bueno, porque vas nutriéndote de varias cosas, vas viendo, sin ir más lejos también, hace poco hemos colaborado Carátula y El Hampa de las Mercedarias, han hecho el musical, justo, y ha sido una experiencia inolvidable, maravillosa, de la que salieron amistades valiosísimas, un grupo humano espectacular, yo lo valoro muy positivamente. Yo quise ser apóstol. ¿Ah, sí? Pues hace muchos años, pero me da mucha vergüenza. Sí. Me muero. Siempre me han preguntado, Vicente Nieto me quiso fichar, voy a dar una confesión, me quiso fichar para una obra la anterior, en Embeleco, y no recuerdo el título. Bueno, un papel, no me acuerdo cuál, y me quiso fichar, y... ¿El juego del lobo? Esa es, sí, exactamente. Estoy pensando, has dicho para atrás. Tú que tienes como ves, es que más memoria que yo en eso. Me gusta mucho. El juego del lobo, que creo que había un papel por ahí que decía que yo encajaba perfectamente. Digo, yo no encajo en nada. De hecho, hablamos de proyectos así a gran escala en Villacarrillo, que uno es el Villacarrillo Resurge y otro fue Reina siempre en nuestras almas. Sí. Que se hizo a través de no sé si fue la Real Archicofradía de los Patronos de Villacarrillo, que era la traída la desaparición del Cristo primigenio y del Santísimo Cristo de la Veracruz, luego la traída de la nueva talla y tal, en fin, la historia de esto. Y yo recuerdo que yo hacía un papel leído, o sea, yo hacía de narrador fuera de escena, y después, al final de la obra, salía con un libro, como si estuviera leyéndola, pero lo tenía todo escrito. Pero tuviera que aprenderme eso de memoria, no sería incapaz. ¿No? Seguro que sí. Qué vergüenza. Seguro que sí. Horror. Lo de Villacarrillo Resurge, estamos hablando de ti y no de mí. Qué pena que no se vuelva, que no se haya... Pues la idea también, en primera, era que ese evento fuese una seña de identidad en todos los aspectos, a nivel cultural, a nivel turístico, para Villacarrillo, y la hicimos una vez. Sí. Digo la hicimos porque me considero parte, aunque no salí, pero sí que me estuve muy implicado en el tema y no se ha vuelto a hacer. Y qué difícil es que algo cuaje. Claro.
Bueno, estamos hablando de un montaje con 70, 80 personajes, muchísimos, caballos, un montaje grande. Quizá siempre la primera vez que se hace, pues ves, analizas qué se puede mejorar, qué no. Muchos aspectos. Sí, muchos aspectos que pero una vez mejorar, que ya está hecho. Pero claro, tiene que darse el caso. No sé, ya me estoy perdiendo en fechas, ya no sé si esto fue antes de la pandemia. Sí. ¿Ves? Claro, llegó la pandemia ha hecho muchos estragos en muchas cosas. Entonces, recuerdo, sin ir más lejos, uno de los otoños de teatro que no se podía, no había obras preparadas por la culpa de la pandemia. ¿Qué hacíamos? ¿Qué se podía? Como no se repitiera algo, era complicado. Pues con esto pasaba, yo creo, algo parecido. Que faltan medios, faltan cosas que mejorar. Creo, de todas formas, o algo escuchado, o algo sospecho, que se están intentando hacer esfuerzos por volver a hacerlo. Sí, eso ya te lo puedo yo confirmar de primera mano. Sí que hay ideas y está todo sobre la mesa, pero es muy claro. Bueno, que mucha gente, como tú dices, un montaje muy complicado, pero una vez que se ha hecho la primera vez, sí. Que es cuando metes la cabeza, ya entra todo lo demás, entonces... pues yo si desde aquí puedo hacer un llamamiento a que todo ¿Cuál aquel... es tu cámara? ¿Cuál es tu cámara? A todo aquel que pudiera y que quisiera apuntarse, es una experiencia maravillosa, enriquecedora. Se crea un grupo humano de gente que cree en ello, pero además es que se crean unas amistades, un grupo espectacular. Yo de verdad que desde aquí, a mi cámara, a la que sea, animo de verdad que si puede gente animarse. No solo hay que participen en este montaje, sino que hagan teatro. En cualquiera, que somos una ciudad de teatro. Que somos una ciudad de teatro. Claro que sí, que esta afición que se nos conozca por algo más, y por algo bueno. Claro, estábamos hablando al principio, en la primera parte de la entrevista estábamos reivindicando. De Villacarrillo se está quedando vacío, solo, de gente, evidentemente por las circunstancias que son, ¿no? De gente joven. También tenemos que buscar la fórmula en cosas que tenemos, no solo el aceite de oliva, puñeta, sino que tenemos ahí iba a decir otra palabrota, pero no quiero. Creo que el teatro es una seña de identidad también para Villacarrillo, dicho de una manera, en fin, es una seña de identidad. Tenemos que buscar un aliciente en todos los aspectos, que como el corpus, que no sea solo que el corpus es una maravilla y que a Villacarrillo se le conoce por el corpus en los confines del mundo. Cierto. Oye, y como Sabiote tiene sus fiestas medievales que llegaron a consolidar, te podría poner miles de ejemplos de miles de pueblos pequeños. Oye, Villacarrillo ahí tiene la oportunidad, claro. Estamos todavía vivos, de hacer algo grande que sirva de aliciente para los villacarrillenses, pero también para un montón de gente que venga a ver algo tan grande, ¿no? Pues sí, además que es cuna de actores y actrices. Mira Chema del Barco, mira Mamen Camacho, Sara Molina. Y te voy a decir, aunque no ha nacido aquí, pero yo siempre que voy a Madrid, ahora disfruto de Madrid, y siempre que voy a Madrid voy a ver teatro, porque pues es mi pasión, me gusta y es mi afición. Pues la última obra que vi a una actriz que me quise hacer una foto al finalizar con ella, se llama Lidia San José. Bueno, pues resulta que paré un momento y le dije, oye, te quito nada, medio minuto que estás hablando con familiares, con allegados, solo para hacer una foto, por favor, que vengo de un grupo aficionado de Madrid. Bueno, nos hacemos la foto, y digo, pues nada, que es que vengo de Jaén y tal. Y dice, pues mi abuela era de Jaén, dice, de un pueblo que se llamaba Villacarrillo. Digo, bueno, digo, digo que yo vengo de allí, digo, que mi mujer es de allí, mi familia es de allí. Y me dijo ella, espera, no te vayas, ahora hablamos. Se fue a despedir de la gente, estuvimos hablando 15 o 20 minutos, sí. Te estoy hablando de hace 2 fines de semana. Paró, estuvimos hablando y me dijo que por lo visto lo habían escrito, no sé si en el blog de efemérides de Villacarrillo, de Tony Pérez, sus raíces, su abuela era de Villacarrillo, por lo visto se apellidaba Mora, ya estuvimos hablando de un montón, le hablé de la afición que tenemos al teatro, y dice, pues una vez fui, no tengo mucho apego, porque claro, fui con mi madre, no tenemos nadie ahí. Digo, pues desde hoy tienes tu casa. Claro. Digo, y es más,
te voy a contactar. Digo, déjame que voy a hablar con el técnico de cultura. Digo, porque algo tenemos que hacer en Villacarrillo, Lidia, como sea, tal. Dice, pues ya está, todo es cuestión de hablarlo. Fíjate. O sea que fíjate, y te estoy hablando de hace 2 fines de semana. Sí. Nos tenemos que ir, Víctor, tenemos ya que cortar porque el tiempo es el que hay, pero sí que me gustaría, antes de despedirnos, hay una cosa que también me llama muchísimo la atención. No me llama muchísimo la atención, sino que me parece también una característica tuya, estudiar en los jesuitas. Ellos te inculcaron los valores para ser lo que eres hoy como persona. ¿Tú eres creyente? Sí. ¿Crees que la fe mueve montañas? ¿Crees que el creyente es más feliz? A mí me encantaría saberlo. Buena pregunta también, no lo sé. Yo creo que es feliz aquel que creyendo en lo que crea, pone su intención y su fe en ello. Yo, más que por la fe de los jesuitas, cogí algo muy bueno que creo que me inculcaron y que valoré con el paso de los años, no estando en el colegio, que era el esfuerzo, el servicio, la colaboración, el esfuerzo constante, el trabajo personal. Yo es lo que intento poner allá donde estoy. En mi trabajo, bien asesorando, al público cuando actúo, a mis compañeros y en los grupos donde intento. Yo me considero una persona seria en cuanto a formal, en cuanto responsable, pero siempre intento crear buen humor y buen clima allá donde estoy, porque creo que para 2 días que estamos en esta vida, lo importante es ser felices. Esto es lo que nos llevamos de esta vida. Sí. Ya puedes amasar todo lo que quieras, las riquezas que quieras, que lo que nos llevamos de esta vida son las experiencias vividas. Y esto que tenemos, pues vamos a... Totalmente de acuerdo. Claro. Luego te descubrí como artista, con carátula, luego te descubrí como persona en una conversación en mi oficina, en la que ibas, a contarme algo, decirme algo, a comprar entrada, no recuerdo qué, y en la que hablamos de nuestros padres. De mi madre fallecida, recientemente, y tú hablabas de tu padre, y al hablar de tu padre... No habíamos tenido nunca una conversación tan extensa o tan fluida, pero ahí a ambos se nos soltaron muchísimo las lágrimas. Pues la figura de tu padre es como la mía de mis padres, ¿no? Yo ya no los tengo a ninguno de los dos, pero tú tienes a tu madre, pero el fallecimiento de tu padre, imagino que... Sí, sobre todo porque cuando es algo inesperado, algo de repente, algo súbito, como lo que le ocurrió, pues bueno, tampoco es que, quiero decir, digo, cuando es como una enfermedad, que no sabes, tampoco te haces nunca la idea, pero esto que fue tan repentino y tan, me han faltado cosas, ¿no? Pues eso, y me acuerdo que nos fundimos en un abrazo muy emocionado, y pues yo hablando de mi padre, tú hablando de mi madre, ambos habíamos pasado por algo muy parecido, nos sentimos tan identificados, yo creo, que ese abrazo decía tanto, pues sí. Y ¿te quedaste con algo por decirle a tu padre? Porque cuando las cosas son tan repentinas... Pues sí, siempre se te quedan cosas por decirle, por contarle, es evidente. Yo creo que él estaba muy feliz de verme, él estaba muy feliz de verme aquí en Villacarrillo, de ver en su pueblo, aunque él, yo creo que al principio no lo compartía, que yo me hubiera venido aquí, decía, pero no veía que, dice, tú te vas a desarrollar más en otro sitio, tal. Y ya cuando él vio con los años que yo me desarrollaba aquí, que era feliz y que él estaba encantado, y siempre decía, cuéntame cosas del pueblo cuando iba a Madrid y tal, aunque él seguía viniendo mucho. Y sí, pero siempre se te quedan cosas por contarle. Me hubiera gustado que hubiera visto mucho más cosas de teatro, muchísimas más, porque mi padre pues era también muy buen aficionado, también, por supuesto a carátula y ya con los años con Revolú, pero ambos, y mi madre sigue viniendo a verme actuar cada vez que interpreto, y pues me hubiera gustado que hubiera visto muchas más cosas, y espero que me quede todavía por delante. Pues Víctor, nos tenemos que despedir, ha sido un placer enorme. El placer ha sido mío. Hablar contigo, con el miedo que traía, porque me decía al principio... ¿Y qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué te digo? ¿Qué te cuento? Fíjate las cosas que me puedes contar a mí, a todo el mundo, y que quedan por contar, porque podemos hablar de tu matrimonio, que no hemos mencionado, bueno, sí, lo has mencionado tú, que tu mujer es de Villacarrillo, por eso estás aquí, que tienes una gestoría, y que, en fin, que has desarrollado tu vida profesional, y has hecho hogar, que lo he dicho varias veces durante la entrevista, en Villacarrillo, porque te sientes orgullosísimo de Villacarrillo. Correcto. Pues yo que me alegro. Muchas gracias, Manolo. Víctor, muchísimas gracias, y nos quedamos
emplazamos a todo el mundo a una próxima entrevista que será la semana que viene con una invitada también muy interesante. Adiós.